Bueno, bienvenidos aquí al Secut y agradezco la iniciativa que tuvo Martín de traerlos hasta acá, de hacerlos cruzar la frontera, ¿verdad? Que luego siempre existe ese temor con todo lo que la publicidad, los medios de comunicación han dicho y han escrito los últimos años, que en parte es cierto, sobre la violencia que hay en nuestra ciudad, pero también hay que reconocer que tenemos otros aspectos importantes y dignos de resaltar, como las artes, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí me comentaban algunos que si les podía dar una introducción a lo que es el Secut, pero pues a grandes rasgos el Secut es un organismo federal que se dedica a la promoción de la cultura en sus diversos aspectos. Ahorita nosotros estamos en el área de literatura, pero hay otras áreas como la sala de espectáculos para teatro, hace difusión de música, tiene una escuela de música, aquí es la sede de la Orquesta de Baja California. Hay diversas actividades que a lo mejor terminando la charla ya Mara les puede explicar con más detenimiento. Entonces, bueno, a mí me gustaría concentrarme, miren, yo al igual que ustedes también estudié literatura en la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Tijuana. Posteriormente realicé estudios de maestría en la Autónoma de Puebla y me envolví en esta cuestión de la literatura fronteriza pues desde que era estudiante. Desde que era estudiante en la licenciatura, al igual que ustedes, tuve maestros así como Martín, que nos empujaban a que nosotros leyéramos las producciones literarias que se hacían aquí en esta frontera. Eso era algo pues muy innovador en aquellas épocas, los años 80, 90, porque la literatura que se producía en Baja California no tenía la difusión a gran escala, me parece a mí, que tiene actualmente. Hay algunos autores que ya han logrado sitiarse en los lugares privilegiados de las editoriales, y ya hablar de la literatura de la frontera ya no es hablar de un nicho de literatura que no ha sido explorado. En aquella época en la que yo era estudiante sí era así como incluso algo como subversivo, algo muy valiente atreverse a estudiar formalmente la literatura de la frontera. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de que el maestro Roberto Castillo fue mi profesor en la universidad y algunos otros. Posteriormente, cuando ya hice estudios de posgrado en la maestría, en mi proyecto de investigación sí se centró definitivamente en el estudio de un autor de la narrativa de la frontera, que a mí me parece uno de los más representativos, que es el autor Luis Humberto Croswell. Entonces estuve haciendo esa investigación por un periodo de 2 años, auspiciada hoy por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y entonces como producto de esa investigación pues tengo algunos trabajos que he presentado en congresos y mi tesis, etcétera. Entonces, de alguna manera creo que sí puedo hablar de la literatura de la frontera por esa investigación que realicé profundamente. Entonces, bueno, yo a esta charla le titulé de esa manera, Vademecum de literatura fronteriza, porque pues Vademecum es una palabra que designa un conjunto de características sobre un tema. Entonces a mí me parecía, desde que comencé a hacer estas investigaciones sobre la frontera, siempre me pareció que lo menos en lo que se dedicaban los investigadores a tratar de dilucidar era cuáles son las características que tiene propiamente la literatura de la frontera. Se dedicaban, yo siento eso, ¿verdad? Porque a mí no me tocó, pero siento que se perdieron muchos años, se perdió mucho tiempo tratando de definir qué era literatura de la frontera desde fuera. O sea, sin leer con profundidad los textos. Los textos son los que nos tienen que, ustedes como estudiantes de literatura y que han trabajado con Martín, tienen que darse cuenta que las reglas estéticas de una corriente literaria no te las va a dar el contexto histórico, ¿verdad? Las reglas estéticas te las va a dar la obra. O sea, lo que tienes que hacer es leer con profundidad y con mucha atención los textos, y las mismas obras van a hacer que el crítico identifique cuáles son esas reglas estéticas. Entonces a mí me parece que se perdió mucho tiempo buscando las características de la literatura de la frontera en el discurso histórico, antropológico, y ahí no estaba, para mí me parece, la respuesta. La respuesta estaba en leer detenidamente a un autor, 2 autores, y determinar 3, 4 características de la literatura. Entonces eso fue lo que yo hice y les voy a compartir. Si le das scroll down, por favor. Entonces, con la flecha. Muy bien. A ver, bueno, ahí tienen en su hoja, miren,
En la hoja que les acabo de dar yo marqué 5 puntos que voy a tratar para que sea esto rápido. No les voy a dar una exposición de mi tesis de grado, absolutamente que no. Aquí tenemos, miren, el privilegio. Era una anterior, pero bueno. El privilegio. Cuando nosotros hablamos, de pronto me parece injusto, pero de alguna manera sí es. Y ese es el fenómeno que tenemos que explicar. Cuando se habla de literatura de la frontera, ya se está haciendo un privilegio, se está haciendo una selección de ciertos textos que tienen ciertas características que los distinguen de otros textos que no se pueden calificar como literatura de la frontera. ¿A qué me refiero? Hay una cantidad grande, no quiero decir muchísima porque no es tanta, pero hay una cantidad muy grande de producción literaria en los estados del norte de México, pero no toda esa producción literaria puede calificarse, a mi modo de ver, como literatura fronteriza. Solamente hay cierto tipo de literatura que tiene ciertas características estéticas singulares que se pueden tipificar como literatura de la frontera. Entonces, cuando hablamos de eso, quiere decir que estamos haciendo como una selección de obras y poniéndolas en un cajón y diciendo que estas son de la frontera, y de alguna manera, pues sí estamos discriminando un conjunto importante, me parece también, de obras que no cumplen con ciertas características y que por eso no pueden tipificarse como literatura de la frontera. Estaba revisando el currículum de Martín por internet, y entonces estaba leyendo que, por ejemplo, él ha estudiado, ha hecho trabajos sobre los autores del desierto, los narradores del desierto. Evidentemente, algunos de ellos son escritores que también han vivido en la frontera, como por ejemplo Jesús Gardea, y que son excelentes narradores, pero que no pueden calificarse como escritores de la frontera porque el discurso estético que manejan pues no tiene esas singularidades, ¿verdad? Entonces, aquí queda claro un punto. Literatura de la frontera se va a definir no porque naces en la frontera, ya eres escritor de la frontera, como le pasó a Jesús Gardea y a otros más. Provienen de la obra, no de la región donde haya nacido la persona, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en los escritores que utilizan los recursos estéticos de la frontera y que no necesariamente nacieron ahí o tienen su producción ahí. Otra escritora que, por ejemplo, me viene a la mente, que yo de ninguna manera podría calificar como de la frontera, y a ver Martín si estará de acuerdo conmigo, es esta escritora mexicana que tiene tantos premios, Cristina Rivera Garza, y que también es de un estado fronterizo en México. Definitivamente Cristina no podría ser narradora de la frontera, ¿verdad? No hay que sobreforzar a esa categoría literaria para que entre más gente, porque luego ese es el afán de muchos críticos. Para sostener el discurso que ya han elaborado, tratan de que todo mundo entre ahí, ¿verdad? Pero no puede ser así. Entonces, bueno, tenemos aquí, miren, ¿por qué sí podemos ya hablar y dar estas charlas así como les estamos dando ahorita y con un académico y una maestra de universidad? Porque ya ha habido una serie de mecanismos de legitimación por los que han atravesado todas las obras literarias, y no me dejarán mentir aquí el profesor Roberto Castillo. Por ejemplo, era una anterior. Entonces, ¿qué mecanismos de legitimación tiene esta literatura de la frontera? Aquí está en su hoja. Por ejemplo, todos los escritores han publicado, ¿verdad? Ese ya es un primer principio de legitimación. Sus obras se han distribuido de alguna manera. Existió en los años 80, maestro, la editorial Lloremito. 90 la editorial Lloremito, que se dedicó exclusivamente a publicar escritores de esta región, y algunos otros publicaron por otros lados. También existe ya otro mecanismo de legitimación por el que han atravesado estas obras, que son los premios literarios. Muchas de esas obras ya han sido galardonadas e incluso se han instituido algunos premios, por ejemplo el Premio Binacional de Frontera. Casi todas las obras, ¿sí has tenido oportunidad de revisar las obras que ganan ese premio? Casi todas las obras que han ganado ese premio tienen alguna relación con el discurso estético de la frontera, ¿verdad? Ese es otro mecanismo de legitimación. Premios literarios también locales, diversos estímulos a la creación, publicaciones en fondos editoriales, antologías, que me parece que faltarían, pero por ahí hay algunas antologías de cuentos fronterizos. Y el último mecanismo de legitimación, y que me parece a mí que es el último mecanismo, el final, y en el que nosotros estamos, y el que hace que una corriente literaria de alguna manera se codifique y que se defina cómo es, pues es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Los estudios académicos. Cuando, yo creo que tú también estás de acuerdo conmigo, cuando una obra, cuando un círculo, un conjunto de obras ya llegan
a ese último mecanismo de legitimación que son los estudios académicos, pues ya estamos hablando totalmente de que se codificaron, ¿verdad? De que ya se puede definir qué es, ya es un cuerpo de estudio que no está suelto. Entonces, bueno, esos son los mecanismos de legitimación. Voy a señalar 4 características que tienen los narradores de la frontera y después les voy a decir cuáles son. Esa hoja pues se la van a llevar para cuando hagan su trabajo final les pueda servir para el análisis. Entonces tenemos, miren, la descripción. El primer punto para describir, que creo que se brincó, es el de atrás. Todos ellos, todas las obras que podemos calificar como literatura de la frontera, reformulan ciertos modelos culturales que aparecen en la vida real. O sea, toman las estructuras básicas de la realidad de la frontera para introducirlos en sus obras. O sea, por ejemplo, hablan del cruce fronterizo, hablan de ciertas costumbres entre hombres y mujeres, de ciertas formas de diversión. Toman modelos de la cultura y los insertan a la literatura. La segunda característica que tiene esta literatura es que le interesa mucho crear algo que se llama ilusión de realidad. Y esa ilusión de realidad quiere decir que esos narradores, cuando tú los estás leyendo, sientes que lo que te están diciendo es cierto, ¿verdad? Se rompe, como decimos en la teoría crítica, se rompe el pacto ficcional porque de alguna manera cuando tú lees a los escritores fronterizos sientes que eso es cierto. Tiene un predominio del discurso testimonial. Pero no quiere decir que lo que está en la literatura de la frontera sea cierto, sino que parece ser cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque utiliza las formas, en primer lugar, utiliza las formas orales de la frontera entre México y Estados Unidos. Pero bueno, aquí les voy a hablar de algo importante. Hay una académica que se llama Nuria Vilanova, que ella ha hecho muchos estudios sobre la literatura de la frontera, en particular de Luis Humberto Croswell, y ella sí señala que hay una diferencia entre la literatura que se produce de este lado del país, que es fronteriza, y la que se produce de Estados Unidos y que también es fronteriza. La diferencia es que en la literatura de México, que se considera como fronteriza, las temáticas no han cruzado la frontera. O sea, los escritores que narran o que escriben poesía desde México no se asumen como sujetos conflictivos. O sea, no tienen para ellos la frontera no es conflictiva, no es sangrienta, no, como sí lo es para las personas que ya tuvieron la experiencia de haber cruzado y de vivir quizás la discriminación por el hecho de estar en otro país. Esa es la gran diferencia que existe entre los dos discursos. ¿Sí habías escuchado algo al respecto? No, pero sí, muy interesante. Bueno. Ok, entonces les decía, entonces utilizan tantos recursos que parece como si lo que tú estás leyendo fuera cierto, como si fuera un testimonio. Entonces reformulan el habla, utilizan muchos localismos, utilizan muchos topónimos, lugares que existen en la vida real son introducidos en por ejemplo, nombres por ejemplo, del Secut, nombres de bares, ¿verdad? De restaurantes, pues no sé, más que nada como de lugares de diversión, ¿verdad? De cantinas, de burdeles y cosas así. Eso se introduce y te hace creer que estás ante un discurso testimonial. Y también se introduce personajes históricos. Se tratan de introducir personas que verdaderamente existieron y entonces eso da la ilusión de realidad. Bueno, el siguiente, por favor, ¿cómo se llama? El siguiente punto descriptivo de cómo funciona esta literatura es que es una escritura fragmentaria. Curiosamente, todos los escritores que yo he revisado de aquí de Baja California, fronterizos, tienen la tendencia a romper con la totalidad. O sea, no son las grandes novelonas de 300 o 400 páginas como a lo Carlos Fuentes o a lo Vargas Llosa, sino que son textos fragmentarios. De pronto te enfrentas ante poesía que parece que no es poesía, ¿no? Que parece que son aforismos o que parece que son viñetas. Hay cuentos que de alguna manera no están tan definidos.
novelas que los capítulos son muy breves, los capítulos son de una cuartilla, por ejemplo en la novela de Luis Humberto Cruz los capítulos son una cuartilla. Esa fragmentariedad es algo que caracteriza a la literatura de la frontera. En ese sentido, por ejemplo, Rivera Garza no podría considerar, Rivera Garza tiene toda la tradición de la escritura de una novela completa, o sea, de un universo completo. Entonces, en estas obras de la frontera, no quiero que se escuche mal, pero siempre parece como que les falta algo, ¿verdad? Como que algo no ha cuajado. Pero eso puede deberse a dos cosas, a mí me parece. Puede deberse a que deliberadamente los autores quisieron romper con el canon literario. Eso puede deberse, que es una intención deliberada. Ajá. Pero también puede deberse a cierta incapacidad. ¿Por qué? Porque no hay una tradición. Los escritores de la frontera no tienen padres literarios. Sí, no provienen, no sé lo que me diga el maestro, pero no provienen de una serie de generaciones que se van transmitiendo conocimientos, como por ejemplo, si ya no estudia la literatura mexicana, y por ejemplo, ustedes se darán cuenta que del Ateneo de la Juventud, los contemporáneos, los estridentistas y luego la generación de medio siglo, Octavio Paz, hay una serie de maestros que se van pasando la estafeta de las características de cómo debe ser la poesía, de cómo debe ser la novela, cómo debe ser el cuento. Pues en la literatura de la frontera no hay eso, ¿verdad? Por eso les digo, esa fragmentariedad puede deberse, número uno, a que deliberadamente quieren romper el canon, o número dos, a que no tienen la tradición literaria como para formar una novela. Ajá, entonces ya sería cosa de que se viera cada obra, ¿verdad? Entonces la última característica que va enlazada es que, ya se las había anunciado, que es una literatura que no tiene padres literarios. No me parece que sería muy forzado, por ejemplo, decir que La Frontera de Cristal es una obra que influyó a los autores. La Frontera de Cristal es una obra de Carlos Fuentes, que influyó en los escritores. No creería yo, no hay ninguna conexión entre la noción de frontera que tiene Carlos Fuentes y la que se escribe aquí. No hay padres ni abuelos literarios. Es una literatura, podríamos decir, que nació así, súbitamente y de la nada, ¿verdad? Hasta ahorita eso es lo que a mí me parece. Bueno, no sé si quieres hacer un comentario, no quiero abusar del tiempo que tengo. Me parece muy bien. ¿Le continúo? Muy bien. Okay. Vamos a ver, ¿cuáles son el último punto? Ya que les he descrito cuáles son, a mi ver, las características de esta literatura fronteriza, vamos a ver cuáles son las implicaciones. Si ustedes se van a dedicar a la crítica literaria o a la investigación literaria, ¿cuáles serían las líneas que ustedes podrían seguir para interpretar ese fenómeno? Pero líneas ya utilizando aparatos teóricos críticos, ya no charlas como esta, ¿verdad? Entonces, ¿sí le puede dar, por favor? Ahí tenemos 4 implicaciones, consecuencias, fundamentos teórico-críticos que podrían utilizarse para estudiar esta literatura y que les puede servir para su trabajo final también, ¿verdad? Entonces tenemos, primero, número 1, Romano, dice ahí, el anhelo de la presencia, la promesa del ser. Fíjense, aquí de lo que estamos hablando es que la literatura fronteriza, al introducir un recurso que es el habla, pues tienen que leer una novela de aquí para que, es que siento que les estoy hablando en el aire. ¿Han leído La Genara? Claro, se dan cuenta que, por ejemplo, en La Genara se utiliza mucho el habla, claro. Ajá, el habla coloquial, predomina por encima del discurso literario. Ajá. Sí. O sea, corta. Como mencionaste, sí. Que no es una novela completa, La Genara también se queda. Da la impresión de que le falta algo, ¿verdad? Pero no quiero decirlo en el sentido peyorativo, ¿no? Es una característica estética, ¿no? Bueno, entonces, se da mucho este recurso de introducir el habla. Aquí quiere decir que ¿qué es lo que críticamente, teóricamente, qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que, este es un término del filósofo Jacques Derrida. Jacques Derrida dice que una característica de nosotros como cultura occidental es que deseamos que ante nosotros siempre exista la presencia del ser. O sea, que en lo que nosotros leemos deseamos que haya alguien detrás. O sea, no nos conformamos los seres humanos con decir, este es un libro y esto es literatura, sino que queremos decir, este es un libro, pero alguien escribió esto, alguien me está diciendo eso a mí. Esa es la presencia y la promesa del ser.
En la literatura fronteriza eso ocurre. Hay una promesa del ser. ¿Cuál es el ser que está presente ahí? Pues el ser fronterizo. Se supondría, mucha gente, yo me acuerdo cuando estuve en Puebla y alguna gente me decía, ay, es que aquí vino una vez Luis Humberto Crosby y presentó una novela en la UDLA y se llamaba La luna será siempre un amor difícil. Y cuando una persona que le gustó esa novela me dijo, allá en Puebla, y esa persona nunca ha visitado esta ciudad, y cuando yo leí esa novela, yo dije, así es Tijuana. Ajá. Esa es la sensación que provoca esta literatura, que te promete que el ser está ahí, te promete que el ser va a aparecer en la literatura. ¿Cuál ser? Pues el ser fronterizo, ¿verdad? Así como la literatura feminista, muy bien lograda, te hace creer que es una mujer la que te está hablando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, esa sería la promesa del ser. Y luego tenemos el número 2. Esto tiene que ver, es como un acto político lingüístico que ocurre con la literatura de la frontera. Ustedes no se dan cuenta porque quizás viven en un mundo donde el español es una lengua menor, ¿verdad? Pero aquí en nuestro país, en México, el español pues es la lengua dominante, lo que sería para ustedes el inglés. Entonces hay un español que es el que marca, ustedes saben que está muy bien regulada la Academia de Español a través de las gramáticas, de profesores de español que corregimos cómo debe ser. Entonces hay una hegemonía de la lengua, hay un uso del español correcto, un uso del español ideal, que sobre ese uso correcto del español ideal, algunos escritores, otra vez voy a referir como a Carlos Fuentes, no es que me moleste, pero es un escritor característico. Sergio Pitol sería otro escritor. Sobre ese español hegemónico han construido, hegemónico, ¿qué me refiero? Que es un español correcto, ¿verdad? Que es un español la lengua ideal de la mejor manera posible. Sobre ese español ideal se ha construido cierta literatura. Bueno, ¿qué ocurre? En la literatura de la frontera hay un acto político que sucede con la lengua. Se presentan líneas de fuga. Es un término también teórico de Deleuze y Guattari. Se presentan líneas de fuga, o sea, quiere decir que hay momentos en que la lengua deja de seguir esa tradición lingüística hegemónica para convertirse en otra cosa que ya no sabes qué es. O sea, ya no sabes si es español o si es inglés, porque tampoco es inglés. Cuando lean, por ejemplo, El Gran Pretender de Luis Humberto Crosby, se van a dar cuenta que no es Spanglish lo que está ahí, sino que es un español que toma conjuntos léxicos del inglés para introducirlos, pero no es Spanglish, es un español que toma prestadas ciertas palabras de otro idioma, pero la lógica, o sea, el escritor sigue pensando en español. No se transforma la lógica sintáctica. Eso es lo que ocurre. Políticamente es una agresión a esa hegemonía de la lengua española. Por eso les decía, es diferente ver la literatura desde este lado a verla desde el lado de Estados Unidos. Porque allá definitivamente yo creo que un escritor fronterizo de México a lo mejor no sería tan políticamente peligroso para la literatura, porque finalmente el español allá no tiene poder. Seguiría siendo una lengua menor, pero aquí en México esta literatura, personas del Distrito Federal, del centro del país, tienen cierta aversión a la literatura porque no es el español en el que están acostumbrados a leer literatura, ¿verdad? Bueno, voy a pasar al tercer punto. Otra cosa importante, dice ahí, oposición a un ideal de la lengua, ya les había dicho, hablas vulgares registran la evolución. Eso también es un movimiento político importante y estético al mismo tiempo. Al presentarse esas diferentes formas, diferentes versiones del habla española en la literatura, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que la obra literaria se convierte en un discurso que es como un testimonio de la evolución de la lengua en México. A través de la literatura, supongamos que hay un cataclismo y entonces pasan 10,000 años y alguien se encuentra los poemas del maestro Roberto Castillo, bueno, pues se va a dar cuenta que que qué mal hablaban, dice, ¿no? Qué mal escribían. No, se va a dar cuenta de que había un cambio
cambio, de que se estaba presentando un cambio en la lengua española en cierta región. Fíjense, estos estudios ahorita uno dice, ay, qué importancia pueden tener. Pero, por ejemplo, hace poco estaba leyendo el libro para otra clase que estaba en otro lugar. Estaba leyendo el libro de Antonio Latorre, no sé si lo conozcan, Los 1001 años de la lengua española, no lo han revisado. Es un libro que estudia la historia del español, desde que nació la lengua española hasta nuestras épocas. Entonces, Antonio Latorre, que es un investigador importante de México, ya fallecido, señala que hay ciertos poemas, hay ciertas cartas que él encontró escritas en lengua vulgar, escritas en el latín vulgar, que dan testimonio precisamente. Dice, si yo no hubiera encontrado esos manuscritos hechos por gente común y corriente, que no se cuidaba de mantener el lenguaje apropiado, pues entonces no tendríamos elementos para hacer investigaciones de la evolución de la lengua. Entonces, de alguna manera, la literatura del norte de México tiene esa función, que no me parece que sea la más ideal, porque la función de la literatura debe ser estética. Pero si queremos encontrarle, pues sí, es una forma de mostrar cómo el español se va distorsionando, ¿verdad?, en el país. Y a los españoles no creo que les guste mucho, ¿no? Entonces, bueno, y el último punto es que son literaturas que no son simbólicas. Son literaturas que no, para que tú puedas interpretarlas no necesitas, no están altamente codificadas, son literaturas muy referenciales, son como un signo, no son como un símbolo. Lo que te presenta la literatura, eso es, ¿verdad? Difícilmente hay, no es una literatura cifrada, pues a eso me refiero, a que no es simbólica, como por ejemplo la literatura del centro del país de Juan Vicente Melo. Juan Vicente Melo, La generación de la Casa del Lago, Farabe o Salvador Elizondo, son literaturas altamente cifradas, simbólicas, que para que tú las puedas interpretar necesitas a un profesor de literatura para que te explique, ¿verdad? Incluso Pedro Páramo es una literatura altamente simbólica. Las literaturas, creo que ya tenemos que terminar, las literaturas de la frontera no son altamente simbólicas, son absolutamente referenciales. Lo que está ahí, eso es. O sea, quiere decir que no son simbólicas, sino que es el predominio del signo. Eso es una característica de la posmodernidad, que la literatura ya no es simbólica, ya no necesita intérpretes especializados, la literatura posmoderna, para que tú la comprendas. Cualquier persona puede acceder al significado. No sé si eso podría ser una cualidad o un defecto de la literatura, ¿verdad? Y bueno, si le avanzas el último, por favor. Ok, muy bien, ya voy a terminar. Esas son mis características y aquí, este es el verdadero vademecum literario. O sea, esos son los escritores que hay que leer para poder encontrar estas características. Miren, apúntenle ahí. Tenemos al narrador Luis Humberto Croswell. ¿No traes pluma? ¿Quieres una? Narrador Luis Humberto Croswell. ¿Qué obras tiene él? No todas las obras de ellos pueden ser calificadas como fronterizas. Hay una época de sus producciones. Por ejemplo, la obra es El Gran Pretender. Me parece a mí la que inaugura, que originalmente se llamaba Crónica de Cholos en 29 capítulos, pero después le quitaron ese subtítulo, El Gran Pretender, y luego viene Estrella de la calle Sexta de Luis Humberto Croswell, y luego viene Idos de la mente, ¿cómo se llama esa? La increíble y triste historia de Ramón y Cornelio, algo así, ¿no? La increíble y triste historia de Ramón y Cornelio. Y luego viene otra obra de Luis Humberto Croswell que se llama Instrucciones para cruzar la frontera, que esos son cuentos. Y yo creería que esa es la obra de Luis Humberto Croswell fronteriza, porque luego viene Tijuana, Crimen y Olvido, no me parece a mí que sea una narrativa fronteriza. Vienen otras cosas que ya se salen de aquello, ¿verdad? El primer título se llamó El Gran Pretender. El segundo se llamó Instrucciones para cruzar la frontera. Pues no lo apunté ahí. Pero bueno, se los dicto. Instrucciones para cruzar la frontera. Y luego Idos de la mente. Le voy a mandar un correo a Martín con las obras. ¿Tú te has dedicado a hacer investigaciones sobre la narrativa de la frontera? ¿O? Sí, bueno, fue hace ya, es un estudio que se publicó en el 2008. ¿Y de qué autor? Partes. Bueno, básicamente estudio, bueno, en ese tiempo apenas se iniciaba un poco la literatura de la frontera como lo que tú estabas describiendo. Ajá. Y
Y estudio básicamente a Carlos Fuentes. Ah, mira. Y porque y tiene razón, o sea, Carlos Sí, Fuentes, claro. de hecho, cuando se leía en Ciudad Juárez, por ejemplo, hay unas partes donde él señala que la gente cruza la frontera como si fuera a otro país. Y realmente en las fronteras cuando no dicen ocurre eso. no ocurre eso, dices voy a San Diego o voy al Paso, pero nunca dices voy a Estados Unidos, ¿no? Porque no es realmente un viaje internacional, sino es un viaje regional, ¿no? Sí, claro. Y es definitivamente lo que hablábamos también en la clase, las fronteras son como este tercer espacio, ¿no? En el cual está muy alejado tanto del centro de México y también como un poco como sucede en Estados Unidos, que es muy interesante lo que dices, ¿no? Sí. Que en el sur de Estados Unidos también tiene mucha relación con los cruces también, pero es una visión a veces más folclórica, ¿no? De México, por ejemplo, en el caso de... Como idealizada, como del país perdido, ¿no? Del país perdido, de Old Mexico, ¿no? Que es la visión y es muy amarillenta. Distinta a la literatura fronteriza que se escribe de este lado. Ahí no hay ¿cómo se dice? Añoranza por México, o sea, no existe tal cosa de este lado, ¿verdad? Sí, yo creo que Carlos Fuentes también ayuda un poco como para ver, porque la intención de Fuentes es hablar de la frontera, pero él tiene otros proyectos que son proyectos más históricos, más generales. Claro. Él está como en otro ambiente, ¿no? Y es como su acercamiento a la frontera, pero no es la frontera real, por ejemplo, como tú decías, claro. No es el lenguaje de la frontera, no son sitios, por ejemplo, como en el caso de la Genara, ¿no? Que eso les puede ayudar un poco como para ver los distintos contrastes, los distintos proyectos de abordar una misma región, ¿no? Sí, y luego tenemos al maestro Roberto Castillo, que es el que les va a leer poesía. Me parece a mí que la obra de Castillo pues me parece que es única, porque ha dado de alguna manera, para fundar una forma de escribir poesía distinta a la que se hacía antes en Baja California, que tiene muy poco la historia de la poesía en Baja California. Y Roberto Castillo pues tiene varias obras, tiene muchas. ¿Cuáles son? La Pasión por Angélica, según el Johnny Tecate, la saga del Marmaro Páez, mucho, Arrimitos a los mundos de tu piel. La que a mí me parece más de la frontera es El amoroso guaguaguá. El amoroso guaguaguá es una de las obras que yo considero que es de las más fronterizas en cuanto al lenguaje y discurso. Y luego está José Manuel Valenzuela, que algunos no lo consideran como un escritor ejemplar, ¿verdad? Porque en realidad su oficio es como investigador. Pero bueno, tiene un libro que tiene algunos cuentos que se llama algo de la filera, pero no me acuerdo. El umbral de la filera, que son cuentos como de cholos, así. También es un intento, ¿verdad? Me parece que también es. Y bueno, José Manuel de Vela también es. El de él casi no he leído literatura, pero José Manuel de Vela, sobre todo cuentos, ¿verdad? El último se llama Cuentos Chinos. Ajá. Ok. Y que es sudcaliforniano de La Paz. Y también es de los escritores que no es tan difundido, que igual es difícil encontrar. Sus obras no me las van a encontrar aquí. Y de los otros, ¿no? Y de Manuel de Vela, de Valenzuela también nomás se encuentran aquí, a excepción, por ejemplo, Castillo y Crosway sí se puede encontrar. Yo estuve en Puebla, que es una ciudad totalmente colonial, y ahí puedes encontrar obra de Castillo y de Crosway. Y gente que los ha leído, es lo más increíble. Y bueno, tenemos a Pablo Jaime Sainz, que es de otra generación. ¿Ya se acabó el tiempo? No. De otra generación. Y él tiene una novela también así con carácter muy fragmentario que se llama Mica Chueca. Me parece que Pablo Jaime Sainz sí es totalmente heredero, tanto de Crosway como de Castillo, en el tipo de literatura que escribe. Entonces, sí, me parecería que Pablo Jaime Sainz es de los que hacen escuela, ¿verdad? Que toman la tradición de los maestros. En edad él es mucho menor que los otros escritores, y hay algunos otros escritores que han tomado algunos recursos, pero no me atrevería a decir quiénes son, ¿verdad? Porque no los he leído a todos. A los jóvenes no los he leído a todos, pero me parece que hay una tendencia a tomar algunas
características de los 3 escritores, de los 4 escritores primeros que están en esta fila. ¿Todos estos son escritores de Tijuana o de Baja? No, son de Baja California, Yeah, básicamente, okay. ajá, sí. De Mexicali o de Tijuana o de Tecate. Y Pues el maestro es de Tecate. ¿Tú encuentras algunas conexiones entre estas características que describes en escritores, por ejemplo, de Chihuahua? Esa es la gran pregunta. ¿Y serían esas características también como identificables también en ellos o cómo ves? Por ejemplo, está un escritor muy famoso que es Eduardo Antonio Parra. Yo he leído a Parra y no me parece que tenga que ver. Sí tiene que ver, tiene que ver con la temática. Tiene que ver con la temática, por ejemplo, el ilustrar la vida en las cantinas del norte de México, que ocurre un milagro ahí. Sí, pero eso podría ocurrir en cualquier parte del país, ¿no? A nivel del discurso no ocurre. Por ejemplo, David Toscana es otro escritor que han metido ahí, pero no, porque David Toscana, sus narraciones, esas sí son muy simbólicas, pueden ocurrir en cualquier parte, claro. No utiliza el habla, no, me parece que es a lo mejor estoy equivocada y no he leído a más, porque sé que en Sonora también hacen algo parecido, ¿verdad? Ajá. David Toscana dijo, yo no quiero escribir como regionalmente, porque yo quiero que una editorial importante se fije en mí. Eso fue lo que dijo. Yo tengo la entrevista donde le preguntan y él dice, yo corrí el riesgo a no ser difundido, porque ese es el riesgo que asumieron esos escritores. Asumieron el riesgo primero de que no se comprendiera lo que escribían. Y segunda, pues de no llamar la atención de las editoriales y que sus producciones se convirtieran en algo vendible, que finalmente es algo que quiere un escritor, ser leído por la gente, ¿no? No creo que escriba nada más para guardarlo ahí bajo el colchón, ¿verdad? Los escritores escriben para que otros lean lo que ellos tienen que decirle al mundo, ¿no? Entonces ese es el riesgo que asumieron estos escritores y riesgo que no quieren asumir por decisiones personales. Desgraciadamente, qué mal que sea porque no quieres no ser vendido y que no sea por razones estéticas, claro. ¿Verdad? Porque si tú dijeras, por ejemplo, David Toscana es un excelente escritor, a mí me parece, pero él sí dijo, yo no me voy a arriesgar, ¿verdad? Yo voy a escribir bien para que a mí me puedan traducir a diferentes lenguas, porque ese también es otro riesgo que se corre, la intraducibilidad. Pero miren, por ejemplo, yo estaba también leyendo un libro de teoría crítica que se llama Kafka por una literatura menor, y definitivamente Deleuze y Guattari llegan a la conclusión de que Kafka utilizaba un alemán que era una variante del alemán del lugar donde él vivía, no era el alemán correcto de la lengua. Nosotros no nos damos cuenta porque está traducido, pero fíjense cómo el mensaje, cómo la obra de Kafka ha trascendido tanto, ¿no? A pesar de ser un escritor en su momento, en su lengua, es un escritor regional porque utiliza un uso de la lengua especial. Bueno, entonces habría que revisar detenidamente la obra de los dramaturgos, que es algo que no se incluye, que por ejemplo ahí está el dramaturgo Hugo Salcedo, Daniel Serrano y Ángel Norzagaray, que me parece que ellos también comparten características con estos escritores, ¿verdad? Yo sí recomiendo leer a esos 3, y hay otro, es un dramaturgo joven que se apellida Hinojosa, pero no recuerdo, ¿tú no te acuerdas, Alberto? El nombre. Él se presentó en Puebla, yo lo conocí allá, curiosamente, siendo los 2 de Tijuana, nos conocimos allá en Puebla. Hinojosa, él no vive aquí, pero él también escribe y tiene premios importantes. Bueno, pues eso es lo que yo tengo que decirles, espero no haberlos aburrido. Oh, claro. Y pues si tienen una pregunta o Martín, ¿alguna no sé, pregunta, algo que quieran decir? ¿No? Con toda confianza. A ver. Sí, a ver, adelante. Nos mencionaste a varios de los escritores masculinos. Pero claro. Fíjense, no es por discriminación, pero yo no, porque a mí me gusta hacer la crítica feminista y incluso imparto un curso de eso. Pero en las mujeres no ha habido ninguna mujer, no sé, el maestro va a decir, no, sí ha habido, que tenga como característica la reformulación del habla,
de los ambientes fronterizos. Rosina Conde creo que sí lo hace en varias obras, pero no me parece que esa sea su característica principal. Me parece que no destaca en el mal sentido, no, sino que en ella predominan otras temáticas que tienen mayor valor, por ejemplo, el discurso feminista, que el regional. No. Podría ser, pero siento que le gana la temática feminista. No, pienso que sí está como recurso ahí, pero no es el que domina. Y en esos escritores sí es el que domina. No sé si tenga que ver con algo relativo al sexo, no sé. Pues está Ruth Vargas Leiva, que también es poeta, y no hace eso. Está María Teresa López Abedoy. No la conozco, a ver. No, ajá. Ajá. Sino le apuesta más, bien modernista, ajá. apuesta más al lenguaje y se avienta como… Minerva Mendoza, ¿de dónde es ella? Ella es de Monterrey. Igual, fíjense, ahí me falta a mí esa lectura, yo no la tengo. Ajá. Minerva Mendoza, para que tomen nota. Pero creo que no es algo que ha caracterizado a la producción femenina. Me parece que igual también puede ser porque las mujeres tenían otras preocupaciones legítimas, ¿verdad? Eso es cierto, tenían preocupación de mostrar su ser femenino antes que mostrar el ser fronterizo, ¿no? Y no me parece que eso sea descalificativo para la mujer, no me parece que eso sea descalificativo, simplemente había una necesidad de otro tipo, ¿no? Y siento que eso pasa en la Genara. Ajá. Habla mucho del… como platicamos en la clase del doctor Martín Camps, comparamos entre Carlos Fuentes, La frontera de cristal, cómo él representa a la mujer y cómo, y mis compañeras también pueden hablar de eso, y cómo la Genara representa otro tipo de mujer, pero en la misma frontera. Claro, sí. Carlos Fuentes es la mujer un poquito más dócil, más bella, y claro. la Genara es más fuerte, una mujer más feminista, Ajá. más moderna. Claro, porque el interés de la autora radica en eso, ¿verdad? El interés de Carlos Fuentes era quizás mostrar la frontera, a su forma de ver la frontera, y la mujer pues tiene que aparecer ahí porque es parte de la sociedad, pero no es algo a lo que le dedique. Pero yo no creo que por esa razón una obra sea peor que la otra. O sea, simplemente creo que las obras tienen características estéticas que las singularizan. Hay personas que sí dicen, no, es que Carlos Fuentes, a mí no me gusta La frontera de cristal porque no se parece a la frontera. Yo digo, no, lo que le interesa a Carlos Fuentes, yo creo, es inscribir, como que en toda la producción que Carlos Fuentes ha tenido, que sabemos que tiene que ver con la identidad mexicana, le faltaba una obra que hablara de la frontera para completar su mapa literario nacional, ¿verdad? Entonces yo creo que las intenciones de Carlos Fuentes eran otras, ¿no? Quizás tener en su obra tener una visión completa del país. Es un escritor ambicioso, ¿no? Ya habla un poquito en Gringo Viejo, habla un poco de la frontera, donde dice, es la primera vez que dice que la frontera es una cicatriz, ¿no? Que se abre por la guerra entre México y Estados Unidos, y la relación entre Harriet Wilson, que es la personaje, con el caudillo mexicano, etcétera. Hay un poco allí, pero que yo creo que ya La frontera de cristal es que está publicada en 1995, que tiene ahí otros intereses, ¿no? Está animado un poco por el Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar en México en el 94, está también animado por los 500 años de celebración entre España y México, y también por el levantamiento de los zapatistas, ¿no? En el 94. Entonces todos esos, el ambiente de los inicios de los 90 en México, hay esos tres factores muy importantes, y él, no digamos que es un oportunista, pero digamos que es bastante… A ver, pero ahí es a lo que voy, las razones… Pero es bastante avesado, claro, en decir, o su editor, oye, necesito una obra fronteriza, ¿no? Entonces lo hace, y lo hace muy bien, ¿no? Claro, sabe usar el lenguaje. Claro. Pero a lo que voy es a ¿qué motiva a un escritor? ¿Qué motiva a un escritor? ¿Razones político, canónicas, literarias, críticas de ese tipo, o razones estéticas? Yo, por ejemplo, creo que estos escritores de los que yo estaba hablando, no creo, francamente, que hayan deliberadamente sentados los cuatro y decir, vamos a crear la literatura de la frontera. Yo creo que obedeció a una razón estética profunda, ¿no? De expresar tu ser
y tu lengua y tu forma de ver el mundo así. No creo que lo hayan hecho para crear un nicho de mercado, ¿no? Claro. No creo eso. Entonces, ahí es donde yo veo la diferencia, ¿no? Esta literatura, sus razones son estéticas y otras literaturas pues tienen otras motivaciones, como las de Carlos Fuentes, ¿no? Claro, Son claro. otras motivaciones. La de David Toscana tiene otras motivaciones y yo creo que la de las mujeres tienen otras motivaciones, como la de Rosina Conde. No me parecería a mí que a ella le importa tanto el tema de la frontera como el tema de la mujer. Y sí, yo he platicado con ella en Puebla, precisamente ahí me la encontré, y ella sí me dijo, no, yo sí quería hacer eso, yo quería hacer una escritura femenina, porque no había. Entonces su preocupación de ella era más que nada por la mujer. Y estos hombres, pues, les interesaba más explorar aspectos de la lengua, lingüísticos, de otro tipo, ¿verdad? Bueno. Tú vas a leer 3 textos. El primero, ¿cómo se llama? El primero es el de La última función del mago de los espejos. ¿Quién tiene no sé ese quién lo poema? tenga por ahí. Ah, ok, entonces ¿Te va a tocar? pasas acá, te toca aquí. Compartir escenario. Tú vas a leer este texto y luego ella va a leer la versión en inglés. Se llama La última función del mago de los espejos. Si usted vive en el Valle de la Felicidad y hace ejercicio diariamente con su traje azul de JCPenney mientras su esposa se acuesta con su mejor amigo, pásele, pásele. Si su esposo es un inútil y usted es una dama benefactora que ofrece dulces y juguetes rotos a los niños pobres de la obrera cada 6 de enero y se siente feliz por su acción del año, pásele, pásele. Si usted es una señorita de nombres extraños que paga al periódico por salir en las sociales en busca de un junior o un apuesto ejecutivo que la rescate del palacio de sus padres, pásele, pásele. Si usted es un ejecutivo, un maniquí de oficina, sonrisa de fluoruro, un traje impecable de la Sears y cree que la realidad es ser patrón de una empresa y al llegar a casa golpea a su mujer e hijos, pásele, pásele. Si usted es una secretaria frustrada que lee diariamente su horóscopo y las novelitas inéditas de Vanidades y Cosmopolitan y el cómo atrapar a su patrón en 3 pasos y una posición horizontal, pásele, pásele. Si frecuenta los bares repletos de gente sola donde un trío canta las mismas canciones desde hace 25 años, o va a las cafeterías a platicar sobre el destino de la nación, mientras ve pasar a las jóvenes empleadas acariciadas por pantalones de mezclilla Sergio Caliente, pásele, pásele. Si usted es un hombre solo o una mujer quedada, perdida entre la multitud silenciosa y vive en un cuarto de hotel o un apartamento sin nada, pásele, pásele. Si usted hace cola para comprar tortillas o leche, para entrar al cine, tomar el taxi o el camión y se empuja para ganar un asiento o se pelea en silencio, pásele, pásele. Si usted lee en el periódico que una niña fue violada por un anciano, que una anciana fue asaltada por un joven, que la guerra estalló en todas partes y que el precio del azúcar sigue subiendo y no está conforme, pásele, pásele. Si eres un estudiante de futuro incierto con los libros bajo el brazo y un cuaderno de notas innecesarias, pásale, pásale. Si eres un profesor que ve en cada alumna una posibilidad latente y que impartes clases incomprensibles para cubrir 50 minutos y cobrar un sueldo insuficiente, pásale, pásale. Si eres un policía nocturno, resentido, violador de cholitas, pásale, pásale. Si eres un cholo y la policía te persigue por el solo hecho de ser cholo y apareces diariamente en la nota roja y tus pantalones, tu paliacate y tu virgencita tatuada se desvanecen rápidamente, pásale, pásale. Si usted es un albañil que desayuna gancitos con soda y espera con ansiedad el día de pago para comprar su alarma y su calimán y tomarse unas tequilitas en la zona norte, pásele, pásele. Si usted es una prostituta de la zona norte donde las fuerzas vivas no se alcoholizan y desde los 15 años ha envejecido y bebe con obreros y gringos y homosexuales vestidos de mujer, pásele, pásele. Si usted es un venderramos de rosas, limpiaventanillas, periodiquero, tragafuegos, pordiosero que pide por Dios, afuera de los bancos, pásele, pásele. Si usted es un sureño en busca de trabajo, que camina cabizbajo por calles con anuncios y ofertas, con un morral de colores chillantes y bolsillos rotos, perseguido por ser ilegal, encarcelado por ser ilegal, condenado por ser ilegal, pásele, pásele.
Si usted es un pepenador que arrastra su mugre por las calles de la ciudad, o un borrachito o un loco urbano, pásele, pásele. Si usted lee lo que está aquí escrito y se pregunta dónde voy, qué trato de hacer o decir, pásele, pásele. Dentro de unos instantes comenzará la última función del Mago de los Espejos. The Magician of Mirrors, last show. If you live in the Valley of Happiness and exercise daily in your blue JCPenney outfit while your wife is in bed with your best friend, step right up. If your husband is a good-for-nothing and you're a philanthropist giving candy and broken toys to poor kids in the slums for the Day of the Three Wise Men, and that's what keeps you happy all year, step right up. If you're a girl with foreign names and paid to be mentioned on the society page to scare up a rich kid or a well-dressed executive to rescue you from your parents' palace, step right up. If you're an executive, an office puppet with a fluoride smile and an impeccable Sears suit, and you believe that real life is being the boss, and at home you beat your wife and kids, step right up. If you are a frustrated secretary and every day you read your horoscope and the latest novelists in Vanidades and Cosmopolitan, or how to snare your boss in 3 easy steps and 1 horizontal position, step right up. If you hang out at singles bars where a trio's been singing the same songs for 25 years, or if you go to the coffee shops to talk about the future of the nation while leering at working girls embraced by their cheap tweed pants, step right up. If you're a single man or an abandoned woman lost in the silent crowd and you live in a hotel room or an empty apartment, step right up. If you stand online to buy tortillas or milk, to get into the movies, to take a taxi or bus and push your way to a seat or fight your way through in silence, step right up. If you read in the paper that a little girl's been raped by an old man or an old woman by a young man, or that war has broken out everywhere and the price of sugar is still going up and you don't agree, step right up. If you're a student with an uncertain future, books under your arm and a notebook full of unnecessary notes, step right up. If you're a teacher who sees every girl in class as a latent possibility and you teach incomprehensible classes to fill the 50 minutes for lousy pay, step right up. If you're a budding writer dreaming of your work being published in letters of gold, step right up. If you're a night beat cop raping the girls who hang out in the street, step right up. If you're a cholo and the cops are after you because you're a cholo and you show up daily in the local news and your pants, your bandana, and your tattoo of the Virgin are wearing out, step right up. If you're a bricklayer and you breakfast on candy and soda, waiting anxiously for payday to buy a tabloid and a hero comic and a few tequilas in the Zona Norte, step right up. If you're a prostitute from the Zona Norte where the high and mighty never get drunk and you've been getting old since you turned 15, drinking with workmen and gringos and homosexuals in drag, step right up. If you're selling flowers on the street, cleaning windshields or hawking papers, a fire eater, a beggar who begs in God's name, outside of the banks, step right up. If you've come from the South looking for work and you walk with lowered gaze through streets full of ads with your backpack of screaming colors and your broken pockets, pursued as an illegal, jailed as an illegal, condemned as an illegal, step right up. If you're a trash heap scavenger dragging your garbage through the city, or a pitiful drunk or a street crazy, step right up. If you read what's written here and ask yourself where I'm going with this, what am I trying to do? What I'm trying to say? Step right up. It's a few minutes to the start of the Magicians of Mirrors last show. Ángeles que se enamoran fácilmente de los pequeños detalles de la vida, del guiño infantil y la lujuria desatada. Ángeles que se enamoran de la reina, así como de la mesera flaquita de la cantina más cercana de la casa. Ángeles que viajan temerosos en aviones, barcos y trenes infinitos, que juegan al billar y al dominó, mientras la música de la noche canta, con voces que antes fueron poemas o simples cartas de amor adolescente. Ángeles que aspiran líneas de coca y sus ojos brillan como estrellas,
ángeles que saben de milagros, historias de mundos distantes a los que sí se pueden llegar por los artificios de la palabra, ángeles de la sonrisa humana, dulces portadores del evangelio y el grandioso corazón en llamas, de las palabras bonitas al oído, de las caricias que hacen recordar que estamos hechos de piel gozosa, ángeles que lloran en silencio sus pequeñas derrotas cotidianas, que sobreviven a los golpes callejeros y las frías amenazas de la muerte porque llevan la esperanza como una llamita en el corazón, ángeles que se apasionan con las diarias menudencias y las cervecitas y las frutas, y cuando hacen el amor, hacen volar plumitas blancas en los cuartos del hotel de paso. Ángeles, pues, al fin y al cabo, que agitan sus recuerdos de alas antes de acostarse a dormir y soñar sus sueños terrenales donde el deseo y el recuerdo son las sustancias de sus vidas. We are, without exception, angels who were expelled from the sky, angels who roam the earth with wings much atrophied, from familiar deaths and small quotidian wars, angels populating mountains and rivers, forests and thousand-year-old deserts, angels plucked yet filled with happiness, who wander smoking and drinking tequila in cities that are labyrinths of pleasure, cities that are imaginary maps. Angels who fall in love easily with the small details of life, childish winks and unchecked lust. Angels who fall in love with the queen as well as with the petite waitress at the eatery closest to home. Angels who travel fearfully on planes, ships, and endless trains, who shoot pools and play dominoes while the night music sings in tones derived from poetry or simple adolescent love notes. Angels who snort lines of coke with eyes as brilliant as stars. Angels who know miracles, histories of worlds distant from those who could only get there through the artifices of words. Angels of human smiles, sweet carriers of beliefs and splendid hearts in flames, of words pleasant to the ear and caresses that remind us we are made of joyful skin. Angels who cry silently over small daily defeats, who survive street battles and cold death threats because they have hope, like a whisper in the heart. Angels who are passionate about daily trifles, glasses of beer and fruits when they make love, make little white feathers fly inside a cheap motel room. Angels who, after all, stir their memories of wings before going to sleep, to dream earthly dreams, where desire and memory and their lives' sustenance is. Y por último, afortunadamente, ya se va a acabar la clase, la cebolla silvestre. La cebolla silvestre, así rápidamente, es el nombre de un libro de un poeta de San Diego que era como mi hermano, ya murió, y así se llama su libro. Entonces, como un homenaje en el aniversario de su muerte, hice este poema que se llama igual, pues, ¿no? Entonces es un homenaje para mi carnal, que se llama La cebolla silvestre. Esta noche que empieza a hacer viento, te recuerdo, carnal, en la 24th Street y afuera estacionado tu viejo Rambler color verde con una antigua máquina de coser Singer en el asiento trasero, frente a una casa donde se atendían alcohólicos y viejos drogadictos, un barrio lleno de latinos y negros y hombres solos y homeless y constantes sirenas de patrullas y aviones bajando rumbo al aeropuerto. A unas cuadras, el billar Four Corners donde solíamos ir a jugar bola 8, cerca una licorería atendida por gente de Irak o del Líbano, nunca lo supimos. Y a otras cuadras, el maravilloso lugar llamado Big Kitchen, donde servían los mejores y más baratos desayunos de todo el condado de San Diego. Esta noche de principios de otoño te recuerdo, carnal, caminando por los pasillos de tu casa de madera crujiente de vieja, las paredes llenas de libros, de poemas y fotografías en blanco y negro, el viejo tocadisco siempre encendido tocando música de Miles Davis, Carla Bley, los Allman Brothers, John Fahey, la Janis y el Dylan y The Band. Montañas y más montañas de revistas, libros, periódicos y discos de jazz. La televisión prendida sin volumen en un juego de béisbol de los padres. La cocina oliendo a pozole, orégano, limones y cebollas recién cortadas. Y el refrigerador lleno de cervezas mexicanas, gringas, japonesas y alemanas. El teléfono timbrando cada 15 o 20 minutos, todo el día y toda la noche. Esta noche de septiembre te recuerdo, carnal,
con tu cabello güero medio largo y la calvicie prematura, y tu cuerpo como un oso de ojos azules, leyendo a grandes pausas tus poemas tan humanos y gringotes traducidos al español por ti mismo, donde hablabas de tu abuelo Ashley cuando salió del manicomio y de tu tío William, el peluquero, de tu madre y otras bellas mujeres, Jenny, Linda, Patricia, Julieta, Annie, Elise, Paula y la enana Emma Cobb, la que te rentaba un lugar donde dormir en el pueblo de Kalamazoo. Y también contabas de los amigos entrañables como el David y el Jeffrey, y de la señora Depresión, del Mickey's Big Mouth, Mr. Jean y el señor Cuervo. Esta noche de música infinita, carnal, recuerdo las fiestas interminables en tu casa que se volvía una embajada con amigas y amigos que llegaban de Mexicali, Los Ángeles, Tijuana, Fresno, el DF, San Francisco, Guadalajara, Nueva York y puntos intermedios. Las conversaciones en inglés y español, en señas y en Spanglish, y los temas brincaban de literatura al cine, de la música al juego de béisbol, de los gobiernos reaccionarios al graffiti, de las revistas literarias al amor, y todos los cuartos eran los mismísimos cuartos de la mítica Torre de Babel, donde surgían proyectos de nuevos libros y antologías que nunca fueron, pero nacían nuevas amistades y en algunas ocasiones romances pasajeros. Esta noche de nostalgia, con el cielo estrellado, carnal, recuerdo las interminables noches que pasábamos juntos traduciendo, luchando con los diccionarios para encontrar las palabras perfectas, los garrapateos en decenas y decenas de hojas de blog amarillas y blancas, los sinónimos y antónimos que nos recordaban algunas viejas canciones, y poníamos los discos del Dylan, Terry Allen, Leonard Cohen y Johnny Mitchell, para después descubrir las metáforas que fueron exactas al español o al inglés de los textos de Mark Strand, José Carlos Becerra, Galway Quinel o Sabines. Las discusiones hasta que aparecía el sol y tú y yo, borrachos y contentos, nos dábamos un pase y prendíamos un cigarro por el poema ya traducido. Esta noche de sentimientos en remolino, carnal, te recuerdo porque celebrábamos los cumpleaños juntos el mes de febrero, yo el 7 y tú el 8, la misma fecha que mi padre y el mismo nombre. Y yo ya había decidido adoptarte como el hermano mayor que nunca tuve, y ahora éramos hermanos de acuario, de música, de pasiones y de literatura, y nos regalábamos discos, libros, botellas de vinos tintos y tequilas blancos, y nos íbamos a los conciertos de Herbie Hancock, Chick Corea y Keith Jarrett. Nos dábamos consejos de carnales y llorábamos las desgracias amorosas, y la Janis y la Billie Holiday nos acompañaban hasta que amanecíamos y el nuevo día nos recibía de nuevo con el aromático café de la esperanza. Hoy recuerdo aquella noche de eclipse lunar, carnal, del 26 de septiembre del 96, cuando alguien te encontró en la calle, en el centro de San Diego, y nadie te reconoció en la oscuridad. Nadie supo que eras el hombre que hacía el pozole más sabroso, que eras el amo del Toulouse, el perro más apestoso de todo el barrio, que eras el más silencioso de los vecinos de toda la zona centro, que manejabas el carro más lento de todos los freeways del condado, que eras el mejor poeta de ambos lados de la frontera Tijuana-San Diego, y que escribía los poemas más humanotes, más amorosos, más yons. Donde quiera que estés, este tequila va por ti, carnal. Salud. Gracias. Titled The Wild Onion. Tonight, when the wind begins to blow, I remember you, bro. On 24th Street, with your green Rambler parked outside, with an old Singer sewing machine in the back seat, in front of a rehab house for alcoholics and old drug addicts, a neighborhood full of Latinos and blacks and lonely men and homeless, and ever-constant sirens from cop cars and airliners descending towards the airport. A few blocks from the Four Corners pool hall, where we used to go play 8-ball, near a liquor store staffed by people from Iraq or Lebanon. We never found out. A few blocks more, the marvelous place called Big Kitchen, where they served the best and cheapest breakfast in the whole country of San Diego. Tonight, at the beginning of autumn, I remember you, bro, walking the hallways in your house of old, cracked wood, the walls full of books of poetry and black and white photographs,
The old record players always playing music by Miles Davis, Carla Bley, the Allman Brothers, John Fahey, Janis and Dylan in the band. Pals and more pals of magazines, books, newspapers, and jazz records. The television lit up with the volume off for a game of Padres baseball. The kitchen smelling of pozole, oregano, lemons, and freshly cut onions. The refrigerator full of Mexican beer, American, Japanese, and German, the telephone ringing every 15 or 20 minutes all day and night. This September night, I remember you, bro, with your half-long blonde hair and premature bald spot, your body like a bear with blue eyes, reading, with long pauses. Your poems so human and gringoish, you yourself translated into Spanish, where you speak of your grandfather Ashley when he got out of the madhouse, of your Uncle William, the barber, of your mother and other beautiful women, Jenny, Linda, Patricia, Julieta, Annie, Elise, Paula, and dwarfish Emma Cobb, she who rented you a spot to sleep in the town of Kalamazoo. And you also talked about your deep friends like David and Jeffrey, and the Lady Depression of Mikey's Big Mouth, Mr. Gin and Senor Cuervo. Tonight with infinite music, bro, I remember the endless parties in your house that became an embassy, with all the friends who came from Mexicali, Los Angeles, Tijuana, Fresno, Mexico City, San Francisco, Guadalajara, New York, and points in between. And the conversations were in English and in Spanish, in gestures in Spanglish, and the themes leapt from literature to film, from music to baseball, from reactionary governors to graffiti, from literary magazines to love. And all your rooms were the very same rooms of the mythical Tower of Babel, where projects were born from new books and anthologies that never were, but gave birth to friendships and sometimes passing romances. This nostalgic night with the starry sky, bro, I remember the endless nights we spent translating together, struggling with dictionaries to find the perfect words, the scribbling on dozens and dozens of block pads, yellow and white, the synonyms and antonyms making us remember some old songs, and we put on the records of Dylan, Terry Allen, Leonard Cohen, and Joni Mitchell, to discover metaphors exactly equal to Spanish or English, from the texts of Mark Strachan, Jose Carlos Becerra, Galway Kinnell, or Sabines. The talking until the sun came up, you and I, drunk and happy, did a line and lit a cigarette for the poem now translated. Tonight, with feelings in a whirlwind, bro, I remember you because we celebrated our birthdays together in February. Me, the 7th, and you, the 8th, the same day as my father, with the same name, and I had now decided to adopt you as the big brother I never had. And now we were brothers of Aquarius, of music, of passion and literature, and we gave each other records, books, bottles of red wine and white tequila, and we went to concerts by Herbie Hancock, Chick Corea, and Keith Jarrett, and we gave each other brotherly advice, and we wept over love's disgrace. And Janis and Billie Holiday kept company with us until we woke up. And the new day received us again with the aromatic coffee of hope. Today I remember that night of the lunar eclipse, bro, on the 26th of September of '96, when you found someone in the street in downtown San Diego, and no one recognized you in the darkness. No one knew you were the man who made the most delicious pozole, that you were the master of Toulouse, the most stinking dog of the whole neighborhood, that you were the quietest of all the neighbors in all downtown, that you drove the slowest car on all the freeways of the country, that you were the best poet on both sides of the Tijuana-San Diego border, and that you were the most gigantically human, most loving, and most Jones poems. Wherever you may be, this tequila goes for you, bro. Salud. Gracias. Entonces el libro se llama Nuestras vidas son otras. Y es el nombre original de un libro que publiqué muy pequeño hace mucho tiempo en Toluca, creo, en Toluca. Y me gusta mucho ese título, porque no es muy claro, ¿no? Nuestras vidas son otras, ¿otras qué, no? Pero esa frase me gustó mucho, la oí en el 82, ustedes ni nacían, ¿no? En el 82 yo estaba casualmente en una cantina en
en La Paz, en la ciudad de La Paz, con un calorón, y había un encuentro, fue el primer encuentro que se hizo de literatura fronteriza en La Paz. Y estábamos en una cantina y estaba un borracho, más borracho que nosotros, en una esquina, y él de repente se levantó y gritó: nuestras vidas son otras, y se volvió a sentar. Fue todo lo que dijo. No era poeta, o más bien, fue el mejor poeta del lugar, ¿no? Y se me quedó bien grabado, ¿no? Bien grabado, son 30 años ya, ¿no? No se me puede olvidar esa frase, pues, ¿no? Entonces, publiqué primero unos poemas muy breves, y cuando vino la posibilidad de publicar este libro, era o poner el título de uno de los libros o inventar otro título, pues, ¿no? Por la edad ya no se me dio mucho la inventiva y dije, pues voy a buscar uno que como que diga más, pues, ¿no? Y el que me dijo más es de nuestras vidas son otras, porque no es claro, pero sugiere que puede ser muchas cosas, ¿no? ¿Otras qué? Son otras morras o otras vidas o quién sabe, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual lleva ese título, ¿no? Es como en el amor, pues. O sea, después de que lo haces, pues tienes que ponerle un nombre, ¿no? Y el rollo es, ¿cuál le pongo que sea significativo? Esa es la cosa, ¿no? A ustedes así les pusieron su nombre. Después de una noche de pasión de sus papás dijeron, y ahora hay que ponerle nombre, ¿no? A mí me gusta mucho el título de Nuestras vidas son otras. Me recuerda mucho a una novela de una escritora que se llama La vida está en otra parte. Ajá. Es como nosotros somos algo en algo más. Es decir, hay la posibilidad de ser algo más de lo que somos. Sí, sí, es que es muy sugerente, al mismo tiempo medio platónico, ¿no? Porque Platón es el rollo así también, como que somos un reflejo de, pues quién sabe qué seremos, ¿no? Pero lo fregón de la literatura es que finalmente, pues es el único testimonio que tenemos de nuestro paso por el planeta, ¿no? Entonces, un poco lo que decía ella hace ratito, Elizabeth, ¿no? De repente te impones moda, temas, ¿no? No sé, como el caso de Carlos Fuentes, ¿no? Para seguirlo chingando. Que el vato, como anda en campaña por su premio Nobel, pues entonces, y le faltaba algo de la frontera, y la frontera estaba de moda, entonces también se escribió su librito. Y ahorita está la moda de los narcos, entonces todo el mundo escribe novelas de narcos, muy malas, pues, ¿no? En lugar de preocuparse por acabar con la violencia, todos quieren publicar novelas de narcos, entonces no es necesario, ¿no? Yo creo que no es necesario. La literatura que solo habla sobre el presente, acaba con ello. No hay que escribir para algo que sea más allá de los hechos. Si alguna de las estudiantes escribiera un trabajo sobre poesía, ¿cuál dirías que es el tema central? ¿El tema central? Híjole, pues sí, me gusta mucho el rollo amoroso, ¿eh? Yo soy bien amoroso, me gusta mucho. ¿Les comentas un poquito de esto? Soy muy amoroso, al grado que tengo 4 hijas y 2 nietas. Me gustan mucho las mujeres, ¿no? Entonces, tengo 4 hijas con 3 mujeres y 2 nietas. Yo creo que el tema central sería el amor, el verbo, ¿no? La lengua. Ponía hace ratito que la lengua es muy importante, porque la lengua es por eso, lingüísticamente, la lengua es la que produce la poesía, ¿no? Finalmente, el rollo amoroso empieza visualmente, pues, pero en realidad entra por aquí, ¿no? Depende de lo que uno va a decir, si va a funcionar o no, ¿no? Entonces, yo creo que mi tema central sí sería el rollo amoroso, pero me gusta mucho contextualizar el problema social, pues, ¿no? Tengo mucha literatura que tiene que ver con los problemas sociales, ¿no? Es muy violento, pues, porque finalmente lo que rompe a veces o daña o moretea al amor, pues es esta violencia, ¿no? Entonces yo sí todavía sigo creyendo que el amor nos puede salvar, ¿no? Parece muy romántico, pero yo creo que no nos queda otra, ¿no? Tenemos que unirnos, ¿no? Y otras cosas que yo hago de repente es que soy como muy obsesivo. Y entonces de repente, cuando quiero hacer un poema, agarro de repente y digo, ¿cómo puedo decir, cómo puedo hablar de esto? ¿Desde dónde lo puedo hablar, no? Entonces, en una ocasión, uno de mis libros que se llama, El amoroso guaguaguá, que es me asumo como perro, ¿no? Para entender la realidad, ¿no? En el caso tengo otro, el cuervo de luz, me asumo como cuervo. Y entonces es entender al cuervo, su historia biológica hasta lo más posible, pues, ¿no? Es un animal que
habita todo el planeta excepto la Antártida, pero todas las demás partes del mundo ahí están, y son monógamos, son fieles, y si enviudan, pues se consiguen otra, ¿no? Pero si no, órale, ¿no? Son animales muy, muy fieles, muy inteligentes. Se supone que es el animal más inteligente de las aves, ¿no? Aunque esté degradado por la Biblia, ¿no? Como un animal mala onda, que el cuervo, y que hasta cuando agarra lampón, ¿no? Pero el cuervo es otra cosa, pues es muy buena onda, ¿no? Entonces lo que hice yo fue como hablar desde el cuervo para hablar igual del rollo amoroso, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Un tiempo me obsesioné con los lagartos para contar también la historia, y era investigar sobre los lagartos. Tenía un compadre que trabajaba en el zoológico de San Diego, y él me regalaba pases de entrada, y entonces me la pasaba ahí con los lagartos, y es muy chingón porque los lagartos pues se pueden estar 6 horas sin moverse, ¿no? No tienen prisa, pues. Y yo pues me sentaba pues también a verlos 3 horas, ¿no? Y era dale vuelta. Entonces era como construir a mi familia, a todos los convertí en, tú sabes, las abuelas las hice tortugas viejas, milenarias, ¿no? Algunas primas se me molestaron porque les puse como lagartijas, pero era como armar la realidad a partir del rollo de los animales. Otro tiempo agarré el de las ballenas, pero ese es más difícil, ¿no? Pero es como agarrar una visión. Entonces el del lagarto, yo andaba por la casa en ese tiempo pues reptando, entonces como por 2 semanas, y mis hijas estaban muy chiquitas y volteaban así como, mami, papá, mira, no sé qué trae, papá, tal, ¿no? Y se volvió loco, pero era para yo entender que cómo los reptiles miran su realidad es a partir del ras de tierra, pues, ¿no? Y cuando me metí el rollo del cuervo era pues desde arriba, cómo ves el mundo, pero desde arriba, pues, ¿no? Entonces te cambiamos toda la visión de la realidad. Entonces te metes en ese jale y entonces puedes construir la realidad o desde abajo, o desde arriba, o de lado. Y es muy suave, pues, como ejercicio y como perspectiva para adentro también, ¿no? Porque tienes como una visión como más completa de la realidad, ¿no? Y también traduzco. Y es promoción también, ¿no? Pues hago a la venta y traigo a la venta aquí. Este va a ser obsequio. Este libro, hace unos años me pidieron que hiciera una antología de poesía de Baja California, pero ya había muchas y siempre eran los mismos. Y a mí se me ocurrió hacer una antología de mujeres de Baja California con el tema erótico amoroso. Dije, las viejas también son bien cachondas, ¿por qué no las metemos, las juntamos, ¿no? Entonces el rollo fue hacer un trabajo de investigación y lectura, y aquí están 42 mujeres de Baja California, de 3 generaciones. La más joven como de 23 años y la mayor como en aquel tiempo ya murió ella, ¿no? 70 y algo, ¿no? Entonces es muy suave porque las más atrevidas son las más viejas, ¿no? Ya más experiencia. Pero aparte de ese rollo, aparte de juntarlas aquí, porque juntarlas a ellas físicamente es imposible, ¿no? O sea, sería un agarre durísimo. Pero sí se las pude juntar aquí. Y además, como estamos en la frontera, se decidió hacer esta antología bilingüe. Entonces conecté a alguna gente que me ayudó. Entonces ahí son 42 mujeres, como 50 poemas en la versión español e inglés, ¿no? Porque está pensado pues de que pues las mujeres también tienen que decir muchas cosas y no se había hecho aquí, pues, ¿no? Entonces este libro que va a estar, ahorita lo van a conocer, es esa experiencia, pues, ¿no? Pensado en tanto para gente de aquí como para la gente del otro lado, ¿no? Porque de repente no conocemos lo que se hace aquí para allá o de allá para acá. O es más fácil conocer nosotros lo que hacen allá, pues, pero de aquí para allá es más difícil, ¿no? Y ha sido una buena experiencia, pues, ¿no? Porque, pues además las mujeres son mayoría en el mundo, son 52%. Entonces yo no me enojo. Al contrario, mira, les hago homenajes, ¿no? Esa es parte de la experiencia, ¿no?